nosotros vamos a hablar sobre el COVID-19 y la pandemia específicamente en México para terminar con un artículo de Alain Badiou que lleva por título sobre la situación epidémica. Vamos a comenzar explicando qué es el coronavirus o COVID-19. Esta es una enfermedad infecciosa causada por el virus del coronavirus. Esta se transmite por medio de gotículas que se generan cuando una persona tose o estornuda. Estas gotículas son muy pesadas, por lo cual no quedan suspendidas en el aire, sino que caen al suelo o a alguna superficie, así haciendo que cualquier persona que toque estas superficies infectadas, pues se infecten también. Los síntomas que tiene el coronavirus son dolor de cabeza, estornudos, tos, dificultad para respirar, falla renal, fiebre y pueden existir personas que son asintomáticas y portar el virus. El virus estalla en Wuhan, China, en diciembre de 2019. El 23 de marzo de este año, el gobierno implementó medidas para parar la pandemia. Estas fueron entrar en cuarentena, implementar el uso del cubrebocas, gel antibacterial, el lavado frecuente de manos y la sana distancia. A partir de esto, la Universidad Iberoamericana hizo una encuesta en la que intentaba dar datos de cómo afectó la pandemia a México en el aspecto económico y social. En el aspecto del empleo se vio gravemente afectado, ya que entre 5.2 y 8.1 millones de personas perdieron su empleo, notificándoles que serían descansadas, pero al poco tiempo se les notificó que serían despedidas definitivamente, ya que las empresas reportaban números bajos. A raíz de estos resultados, entre febrero y marzo, se reportó una reducción del 50% de los ingresos en las familias a comparación del año del 2019. Dos de cada tres hogares analizados reportaron estar acatando las medidas de resguardo. Poco menos de la mitad, 46%, cuenta con recursos suficientes para cumplirlas, mientras que el otro 54% no, ya que se justificaban con la falta de empleo y por tanto no tener ingresos para cumplir esta medida. La encuesta indicó que el 27.3% de los individuos de 18 años o más presentaron síntomas depresivos y el 32.4% síntomas severos de ansiedad a causa del confinamiento. Alain Badiou es un francés, filósofo, dramaturgo y novelista que realizó sus estudios de filosofía en la Escuela Normal Superior de París y actualmente es uno de los filósofos más importantes de Francia. A continuación les vamos a dar nuestra opinión sobre el artículo que él escribió y nuestra experiencia durante esta pandemia. El artículo me pareció muy certero, muy interesante, ya que revelaba tal cual fue y tal cual se sigue viviendo día a día esta situación de la pandemia. En cuanto a mi reflexión o mi vivir de la pandemia, viví un poco de todo, ya que dentro de mi familia vi cómo se quedaban sin empleos, gente que muy cercana a mí que falleció, gente que no creía en este virus y a final de cuentas alguien cercano también se les murió. Afortunadamente yo no pasé el no tener un alimento o un servicio, siempre tuve todo eso, ya que mis papás están en un trabajo muy estable y en una empresa que los respalda mucho. Bueno, pues mi opinión del artículo a mí en lo general me agradó mucho porque explica muy a detalle qué es lo que está pasando en todo el mundo con este virus y qué hubiera pasado si se le hubiera dado la importancia al SARS que se produjo en 2003, y ahorita pues se conocería un poquito más de este virus. Y en cuanto a mi experiencia personal, pues sí ha sido un poco feo la cuarentena y todo, porque perdí a un familiar muy cercano y como
5 personas de mi familia estuvieron infectadas. Entonces, pues, perder a un familiar que, pues, para ti era muy importante, pues, sí fue un poco doloroso. Y con respecto a lo económico, pues, también a mi mamá la descansaron como unos 3 meses, pero pues ahorita ya regresó a trabajar, entonces, pues, ya. A mí el artículo me pareció muy interesante, la perspectiva desde la cual veía la pandemia y abarca muchos temas, o sea, desde la política en Francia con las medidas que tomó Macron y todo, todo lo que estaba haciendo por ayudar a frenar la pandemia, desde ayudar a personas de la calle hasta implementar más medidas de salubridad. De, pues mi experiencia no ha sido como tal mala. Afortunadamente mi vida de alguna forma se mantuvo fuera de no asistir a la escuela y no poder salir. Creo que todo se mantuvo normal hasta cierto punto. Quizás el no salir me afectó en el aspecto de en algunos momentos llegar a sentir ansiedad, pero sin pasar a crisis y así. Así que pues no ha sido como tal mala mi experiencia. Bueno, a mi punto de vista, me gustó mucho cómo el autor se expresó y explicó la situación que estamos pasando, porque él también explica que no solamente es el primer virus que ha existido de ese tipo, sino que ya ha habido uno u otro en el año 2003, como mencionó mi compañero, y aparte, el autor menciona un punto muy importante, que es la política y la economía, porque estamos mal por un lado del virus, pero no sabemos realmente qué es lo que va a pasar en un futuro muy lejano con las grandes naciones, cómo es que va a pasar la economía, cómo es que eso nos va a afectar a nuestro país, obviamente a nuestra sociedad. Me gustó mucho en ese punto. Y con respecto a mi experiencia en la pandemia, afortunadamente no perdí ningún familiar. Sí descansaron a varias personas de mi familia, pero pudieron recuperar su trabajo. Yo estuve en casa, aburrido, yo creo que al igual que los compañeros, sin nada que hacer. Dentro de la escuela, lo poco que terminamos de la escuela, lo terminé pues hasta cierto punto bien, y emocionalmente y físicamente pues yo me siento cansado por la situación de querer ya salir y que esto ya se termine y que básicamente entre comillas sea como un sueño, pero pues creo que no va a poder ser así, pero de ahí en fuera yo me siento bien y yo creo que eso sería todo por parte de mi equipo. Esperamos que les haya gustado mucho y no sé si mis compañeros tengan algo más que decir, que creo que no. Sería todo por nuestra parte. Gracias por ver.